Saludos a todos. Vamos a continuar con el temario de cardiología práctica dirigido a estudiantes de la carrera de médico cirujano. Y el día de hoy vamos a hablar sobre la exploración de las venas yugulares, la cual forma una parte fundamental de la exploración física cardiovascular y que debe de buscarse en todo paciente con sospecha o diagnóstico de cardiopatía para evaluar datos de insuficiencia cardíaca y de algunas otras cardiopatías que vamos a mencionar. Para comenzar a hablar sobre la exploración de las venas yugulares, tomamos en cuenta que el signo clínico más conocido y del que más se escucha es la ingurgitación yugular. Se entiende por ingurgitación yugular a un aumento de la presión venosa yugular, que es un reflejo de la presión venosa central, es decir, de la presión que se encuentra a nivel de la aurícula derecha. Sin embargo, debemos de saber en cuenta que el término ingurgitación yugular no es el mejor. Si bien sí lo usamos frecuentemente en la clínica, es un término impreciso y lo recomendado, lo mejor siempre es tratar de estimar en número esa presión venosa central y registrarla siempre que sea posible. Además, ese número en particular es el que nos va a definir cuándo es realmente una ingurgitación yugular o una distensión venosa yugular. Y así es como precisamente vamos a ver lo que es la ingurgitación yugular o el aumento de la presión venosa yugular. Cuando nosotros lo observamos en el paciente, tenemos que ver dirigidamente el cuello. Por ejemplo, en la imagen a su izquierda, vemos una distensión venosa yugular muy franca, muy clara que alcanzamos a ver precisamente a nivel de la vena yugular externa. De igual forma, en la imagen de la derecha es una distensión un poco menos franca que en la imagen de la izquierda, pero básicamente esto es lo que buscamos, un aumento de la presión venosa que lo vamos a ver clínicamente en el cuello del paciente. Y es de mencionar que si bien se menciona, es muy frecuente en la literatura, hablar de que es preferible evaluar la vena yugular interna, que normalmente lo encontraríamos a este nivel. Es sabido que en muchos pacientes no es tan fácil evaluar la vena yugular interna y que el uso de la vena yugular externa también es adecuado, sobre todo cuando queremos evaluar si existe o no un aumento de la presión venosa central. Aquí tenemos como tal las imágenes en movimiento y vamos a poder observar de igual forma, por ejemplo, en el paciente de su izquierda, tenemos también pulsaciones arteriales que son visibles a distancia y que denotan en este paciente una insuficiencia aórtica agregada. Y en la imagen de la derecha es visible también las pulsaciones del pulso venoso yugular, que tiene dos impulsos con dos valles o descensos que pronto vamos a mencionar. Para poder medir exactamente lo que es la presión venosa, es recomendado utilizar el método de Lewis. El método de Lewis implica que nosotros estaríamos evaluando la distancia hasta cuál llega la distensión venosa yugular y de donde es el ángulo esternal, vamos a identificar este punto y a tomar la medición de hasta dónde se ve la vena. A esta distancia que nosotros vamos a medir le tenemos que agregar 5 y esa será la presión venosa central en centímetros de agua. Lo anormal es una presión venosa central arriba de 8 centímetros de agua. Por lo tanto, si nosotros medimos más de 3 centímetros, 3 más 5 es igual a 8, es decir, que más de 3 centímetros es una presión venosa central anormal. Para hacer la medición, el paciente debe de estar a una inclinación de 30 a 45 grados de preferencia. Como vemos aquí, es precisamente este método de Lewis donde vamos a poder hacer esta medición. Sin embargo, cabe la pena mencionar que cuando al paciente se le acuesta en decúbito supino, el aumento del retorno venoso es mayor y es más fácil encontrar la localización de la vena yugular. Por lo tanto, es posible que al paciente lo acostemos de forma inicial para identificar anatómicamente en ese paciente donde se pueden observar las venas yugulares y posteriormente hacer la inclinación del paciente.
Por otro lado, los pacientes que nosotros evaluamos en un contexto ambulatorio, podríamos utilizar la evaluación en posición de sentado o parado. Es también posible evaluar si las venas yugulares se encuentran distendidas y al encontrar venas yugulares distendidas tenemos la traducción clínica de incremento de las presiones de llenado telediastólicas del corazón. Por otro lado, también mencionar que el método de Lewis implica una distancia constante del centro de la cavidad de la aurícula derecha hacia el ángulo esternal y que esto se denota por la forma circular de la aurícula derecha, de tal forma que la constante sigue siendo 5 centímetros y es a la distancia que nosotros evaluemos las yugulares lo que le vamos a sumar los 5 centímetros. Algunos tips para la evaluación, como ya mencionamos, es posible evaluar al paciente en bipedestación. Tenemos de evaluar las ondas de pulso venoso yugular. Para identificar cuál es la pulsación venosa contra la pulsación arterial, debemos tomar en cuenta que las venas tienen 2 pulsaciones a diferencia de una pulsación por cada ciclo cardíaco. De igual forma, si nosotros hacemos presión a nivel del cuello, una presión discreta, podremos colapsar la vena y dejar de tener pulsaciones venosas. En cambio, las pulsaciones arteriales no desaparecen con la presión. Es adecuado utilizar una luz tangencial para mejorar la visualización y hay que cuidar que el paciente no se encuentre con el cuello flexionado. Es preferible evaluar el cuello del lado derecho, sin embargo, podemos utilizar los dos lados. Y como ya mencionamos, podemos utilizar la vena yugular externa, podemos utilizar diversos grados de angulación, siempre utilizando de preferencia de 30 a 45 grados. Y la maniobra del reflujo hepatoyugular que mencionaremos posteriormente nos ayuda por mucho a hacer una identificación adecuada y un diagnóstico adecuado de este signo. El reflujo hepatoyugular es un dato clínico que siempre debemos de buscar en los pacientes cardiovasculares. Para evaluar este signo, nosotros realizamos una compresión a nivel del hipocondrio derecho, donde encontraríamos el hígado, y esta presión debe de ser por aproximadamente 10 segundos. El realizar esta presión generará un incremento de la presión venosa yugular, considerándose positivo cuando incrementa más de 4 centímetros. Sin embargo, debe de mencionarse que un incremento discreto puede observarse incluso en personas normales y que el signo se considera anormal cuando es persistente, más de 10 segundos, con posterior caída después de la liberación de la compresión. Y este signo, que fue escrito por Pasteur en 1885, es un dato que encontramos por aumento de las presiones de llenado y que también se puede observar en la insuficiencia tricuspide. Por otro lado, un equivalente que también existe a este es el reflujo abdomino-yugular. El test abdomino-yugular tiene el mismo significado y tiene el mismo rendimiento diagnóstico que el reflujo hepatoyugular, y es decir que podemos establecer una presión en cualquier parte del abdomen y esta presión debería ser aproximadamente de 30 a 40 milímetros de mercurio de presión. En este video que vamos a analizar, vamos a poder observar claramente cómo realizar el examen del pulso venoso. Como podemos observar, el drenaje venoso que llega a la aurícula derecha viene de la vena cava superior y de la vena cava inferior. Es decir, que la vena cava superior transmite de forma adecuada las presiones que vienen de la aurícula derecha y ese drenaje a la cava superior llega a través del tronco brachiocefálico, o también conocido como vena innominada, y de la vena yugular interna y vena subclavia. La vena yugular interna y de forma indirecta la vena yugular externa nos permite evaluar la transmisión de presiones de forma retrógrada que viene de las cavidades derechas del corazón. Ahora, como ya dijimos, la vena yugular interna es preferible y la podemos encontrar entre los dos haces del músculo esternocleidomastoideo. Sin embargo, en este ejemplo,
por visualización más sencilla, se nos está demostrando la observación de la vena yugular externa. Como podemos ver en este paciente sano, observamos una distensión de la vena yugular externa en la posición de decúbito supino, lo cual es esperado considerando el incremento del retorno venoso y no podemos como tal catalogarlo como anormal. Por otro lado, vemos que existe precisamente pulsaciones de la vena yugular que ahorita vamos a mencionar. Ahora que nosotros identificamos la posición y vemos que incluso con la palpación hacemos un colapso de la vena, estamos identificando que esta es precisamente la vena yugular externa. Entonces, en este ejemplo, el paciente es levantado a una angulación de 30 a 45 grados e identificaremos el punto más superior de donde se alcanza a observar la vena. A este nivel se debe de trazar una línea donde se medirá la distancia con el ángulo external o ángulo de Lewis. Esta distancia en este ejemplo es solo de 2 centímetros, por lo tanto, la presión venosa yugular de este paciente es de una suma de 5 más 2 centímetros y por lo tanto es una presión venosa yugular de 7, la cual se considera dentro de los rangos normales. Recordar que la presión venosa que nosotros estimamos clínicamente es en centímetros de agua, no en milímetros de mercurio. Si nosotros tuviéramos una presión venosa o una vena yugular que se observara más alto, probablemente tendríamos una presión venosa más alta. ¿Okay? En este siguiente ejemplo, vamos a poder observar cómo se evalúa el reflujo hepato-yugular. Recordando que es precisamente el reflujo hepato-yugular un reflejo o un signo clínico de insuficiencia cardíaca, pero que también se puede llegar a observar en algunas otras patologías como la pericarditis constrictiva, el taponamiento cardíaco y la insuficiencia tricuspidea. Entonces, para poder lograr un incremento o una mayor notoriedad de las venas yugulares, se realiza una presión a nivel del abdomen. Para esto, ya tenemos identificada la vena yugular utilizando el método que se describió previamente. Incluso identificamos de forma inicial las pulsaciones de esta vena yugular, que en este caso, como ya mencionamos, es la vena yugular externa, y procederemos a elevar nuevamente al paciente a una altura de 30 a 45 grados, identificando adecuadamente el lugar en donde se encuentra. Posteriormente, se realiza una presión a nivel del hipocondrio derecho, que como ya vimos, la presión puede realizarse en otras partes del abdomen también, conocido como el test abdomino-yugular. Esto incrementará el retorno venoso y por lo tanto la presión transmitida a las venas yugulares y podremos observar un discreto incremento de la distensión yugular de forma inicial y en este caso, que es un paciente que no tiene insuficiencia cardíaca, esa distensión disminuirá en los segundos posteriores, considerándose anormal cuando encontremos un incremento de más de 4 centímetros con la presión a nivel del hipocondrio derecho y que es persistente.
Como ya se mencionó, existen varias causas de encontrar esta elevación de la presión venosa, entre la que se encuentra principalmente la insuficiencia cardíaca. Nosotros utilizamos ingurgitación yugular, distensión venosa yugular o incremento de la presión venosa yugular como un signo muy específico de insuficiencia cardíaca y que tiene también una implicación en el pronóstico, asociado con un incremento en la mortalidad. Ahora, la insuficiencia cardíaca es solo una causa, la principal, pero existen otras como la sobrecarga de volumen que puede ocurrir en la enfermedad renal crónica, en la insuficiencia hepática o en el incremento de volumen secundario a la administración excesiva de líquidos intravenosos. Por otro lado, como ya se mencionó, en la insuficiencia tricuspidia, en el derrame pericárdico con datos de taponamiento, en la pericarditis constrictiva, en el síndrome de la vena cava superior y en la hipertensión pulmonar con compromiso de ventrículo derecho, podremos tener también elevación de la presión venosa y estos signos que ya describimos. Por otro lado, esta parte que ya mencionamos es la parte principal de la evaluación de las venas yugulares. Sin embargo, existe otra parte fundamental y que es poco mencionado o poco realizado en la clínica, excepto por médicos con alto expertise, que es la evaluación de las ondas de pulso venoso yugular. Es importante para estudiantes de la carrera de medicina saber que existen. 1. 2. Saber que podemos tener anormalidades relacionadas con patologías. Y 3. Tratar de aprender al menos las patologías principales. Y para esto me parece pertinente saber o identificar que las ondas de pulso venoso yugular anormales resultará más práctico irlas evaluando conforme se vayan viendo las patologías cardiovasculares. Pero en este momento es necesario saber cuáles son y qué fenómeno clínico representan en el ciclo cardíaco. Como ya mencionamos, existen dos ascensos en el pulso venoso yugular. La primera es la onda A, y ya dijimos que las yugulares transmiten las presiones que ocurren en la aurícula derecha, que es esta área que nosotros estamos identificando en este nivel. Cuando la aurícula derecha se contrae, refleja una presión hacia las venas yugulares que genera la onda A del pulso venoso yugular. Y estas ondas A se pueden incrementar cuando tenemos una estenosis tricuspidia o cuando la válvula se encuentra cerrada y la aurícula se contrae contra una válvula cerrada, lo cual ocurre en el bloqueo auriculoventricular de tercer grado y conocidas como las ondas A en cañón, que son de las principales alteraciones preguntadas e identificadas en la clínica. Conforme la aurícula se va relajando, tendremos un descenso X. Este descenso X que observamos acá realmente empieza desde acá y solamente es interrumpido por un pequeño ascenso C u onda C que equivale, que se presenta cuando se cierra la válvula tricúspide. Cuando ocurre el cierre de la válvula tricúspide existe un pequeño aumento de presión muy pequeño. Este descenso X, que equivale a que la sangre está regresando a la aurícula derecha, es seguido de una onda V. La onda V representa la contracción ventricular. Esa contracción ventricular izquierda genera un incremento del retorno venoso hacia la aurícula derecha y este incremento del retorno venoso genera el aumento de las presiones venosas hacia arriba. La presencia de esta onda V muy prominente se puede observar en la insuficiencia tricuspide. Y posteriormente pasaremos a otro descenso que suele ser menos pronunciado que el descenso X, que es el descenso Y que esto ocurre en la primera fase de la diástole, es decir, en el llenado rápido ventricular, y que suele hacerse prominente en la pericarditis constrictiva.
Como podemos observar, las ondas del pulso venoso yugular tendrán una relación eléctrica con el electrocardiograma y una relación hemodinámica con el ciclo cardíaco hemodinámico, y por lo tanto tendrá también una traducción auscultatoria y palpatoria. De forma que cuando tenemos el inicio de la contracción ventricular hemodinámica, que sería posterior a la despolarización ventricular eléctrica, estaremos teniendo el descenso X y la onda V ocurrirá inmediatamente posterior al descenso X, ¿ok? Y seguidamente continuará el descenso Y. Y como podemos observar, esto tiene una dificultad significativa para la evaluación clínica para médicos que no tienen el expertise apropiado, y es por eso importante cultivarlo. Al igual que la auscultación cardíaca, la exploración del pulso venoso yugular es definitivamente necesario practicarlo constantemente. Aquí podemos tener un ejemplo de cómo tenemos los cambios de pulsatilidad de la vena yugular externa, donde podemos observar que existen dos valles. El más pronunciado corresponde al descenso X y el menos pronunciado al descenso Y. Y por lo tanto, después de este descenso, tenemos la onda V, y después del descenso menos pronunciado, que es el descenso Y, tendremos la onda A, que como ya dijimos, se suele hacer más prominente en la estenosis tricuspidia y en el bloqueo AV completo, y suele disminuir en la fibrilación auricular. De forma somera, aquí tenemos una gráfica que nos reporta o que nos grafica las principales alteraciones del pulso venoso yugular, como son los defectos de valvulares tricuspidios, como la insuficiencia tricuspidia, la pericarditis constrictiva, que tiene un descenso Y prominente, la estenosis tricuspidia, que tiene una onda prominente, las ondas A en cañón irregulares que ocurren en el bloqueo auriculoventricular completo, el taponamiento cardíaco que borra uno de los descensos, el descenso Y, y solamente queda el descenso X, el defecto septal interatrial que se asocia con un incremento de la onda V y con una ecualización de los dos descensos, y la fibrilación auricular que borra el ascenso o la onda A. Estas alteraciones del pulso venoso yugular vale la pena saber de su existencia e integrarlas conforme se vayan evaluando las diferentes patologías cardiovasculares. Finalmente, hablar de uno de los signos más descritos en la evaluación cardiovascular, que es el signo de Kussmaul. El signo de Kussmaul describe el incremento paradójico de la presión venosa yugular con la inspiración, lo cual es anormal. Lo normal es que cuando inspiremos incremente el retorno venoso y por lo tanto las venas yugulares sean menos valorables clínicamente. Cuando nosotros encontramos un aumento de la presión venosa yugular al inspirar, encontraremos un signo de insuficiencia cardíaca derecha, ya sea insuficiencia derecha establecida o en el contexto agudo de un infarto de ventrículo derecho o de una tromboembolia pulmonar, o menos frecuentemente, pero más característico y también preguntado en exámenes, en la pericarditis constrictiva. Lo dejo con una imagen de el que fue un pionero en la evaluación de las venas yugulares, que es Sir James Mackenzie, que en 1902 publicó un libro que describía sus primeros estudios sobre el pulso yugular. Fue el primer personaje en realizar grabaciones de los pulsos venosos y arteriales de forma simultánea, y esto crea definitivamente los fundamentos para entender el flujo de sangre a través del corazón.